Nuestro invitado de hoy es uno de los mayores expertos españoles en Chile. Acaba de publicar una biografía sobre el dictador Augusto Pinochet. Hoy hablamos con él del pasado y del presente de Chile. En otra vuelta de tuerca, Mario Amorós. Mario Amorós, bienvenido a otra vuelta de tuerca. Gracias, Pablo, por la invitación. La primera pregunta es, ¿por qué Chile y cuándo Chile? ¿En qué momento Chile se convierte en algo que te interesa hasta el punto de convertirte en un especialista en política y en historia política chilena? Sí, yo era muy joven, estaba estudiando y de repente descubro, por casualidad, en aquel mundo en el que no había internet ni nada de esto, no era fácil encontrar algunas cosas, descubro el último discurso del presidente Allende en un libro, lo leo, ya entonces militaba políticamente en las juventudes comunistas, vengo de familia comunista, de izquierdas, y ese discurso me impresionó mucho, era el año 93. Podrán avasallar, pero no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Que no es el discurso de un comunista, además, que Correcto. nunca lo fue Allende. Es un discurso del socialista que había defendido un socialismo diferente al del este de Europa, muy peculiar, un proyecto histórico que tuvo un gran impacto en aquel momento y me causó una verdadera conmoción. Empecé a leer sobre Chile, tuve la suerte de que cuando estudié historia en Barcelona encontré la biblioteca de la Fundación CIDOB de Barcelona, que es muy conocida, que viene de Agermanament, un organismo de sacerdotes de izquierdas catalanes que apoyaron mucho a los refugiados y antes a la causa de la Unidad Popular en Chile. Ahí leí las revistas de la época del presidente Allende, una gran cantidad de documentación, y viajé a Chile el año 97 por primera vez, cuando Chile aparecía como el modelo para América Latina, nadie discutía ese modelo económico neoliberal que aparecía como triunfante. Y bueno, a partir de entonces empecé a viajar a Chile bastante y conocí muy tempranamente a la viuda del presidente Allende, a personas muy importantes de la época de la Unidad Popular, y como periodista tuve acceso a conocer a muchas personas, a trabajar mucho, y ahí empezó el interés por Chile. Hay un factor que es clave para entender la victoria de Allende y los 1000 días, que es el papel de la Iglesia, el papel del cristianismo y a su vez de una democracia cristiana que en sus primeros momentos tenía sectores, como hablábamos antes de empezar la entrevista, muy avanzados, digamos, con los que se podía construir un consenso en torno a los derechos sociales y en torno a determinados avances en términos de industrialización del país, de protección de las clases subalternas. ¿Cuál es el papel? Porque además tu tesis doctoral es la investigación sobre la desaparición de un cura valenciano. Sí. ¿Cuál es el papel de la Iglesia y del pensamiento cristiano para entender lo que ocurre en Chile a finales de los años 60 y principios de los 70? Bueno, recordemos Concilio Vaticano II, años 62-65, muy importante. La Iglesia deja de anatemizar el comunismo y a las fuerzas de izquierda. En el año 68, la primera conferencia de los obispos de América Latina en Medellín, en Colombia, habla de una iglesia de los pobres. Es entonces cuando surge la teología de la liberación, cuando surgen en América Latina y también en Chile las comunidades eclesiales de base. Llega la campaña del 70 y ahí los sacerdotes por primera vez aparecen públicamente, algunos sacerdotes apoyando a Salvador Allende, y en abril del año 71, 80 sacerdotes chilenos, pero también holandeses, catalanes, valencianos que trabajaban en Chile, se reúnen en unas jornadas para ver cómo ellos podían contribuir al proceso de construcción del socialismo. Es el embrión del movimiento Cristianos por el Socialismo, que se funda en septiembre del año 71, y la Revolución Chilena fue el primer proceso histórico de cambio social donde los cristianos con los marxistas... Marta Harnecker venía de ahí. Venía de la Iglesia Popular, ¿no? Bueno, una de las grandes aportaciones del movimiento revolucionario de la Unidad Popular fue esa, la confluencia entre marxistas y cristianos. Hubo un gran debate en la época, hay toneladas de
de libros y de papeles sobre eso que yo efectivamente leí para mi tesis doctoral sobre el sacerdote valenciano Antonio Lledó, militante del MIR y de Cristianos por el Socialismo, y desaparecido en el año 74, una persona extraordinaria. Y al mismo tiempo había en Chile la Democracia Cristiana, fundada el año 57, aunque venía del año 38 con el nombre curioso de Falange Nacional, aunque no era un partido en su origen de derechas, y conquistan el gobierno en el año 64 con Eduardo Frei Montalva y el proyecto de la Revolución Libertad, un proyecto financiado con más de 20 millones de dólares en aquella campaña del año 64 para derrotar a Salvador Allende, muy bien visto por la administración de Kennedy en Estados Unidos, y que era como la propuesta de Kennedy para América Latina frente a la Revolución Cubana y a la propuesta revolucionaria, ¿no? Un reformismo que en el caso de Chile hizo cosas importantes como la Ley de Reforma Agraria del año 67, la sindicalización campesina, el avance en la educación pública, pero esa democracia cristiana tenía dos almas, un alma progresista que dirige el partido del año 70 con la candidatura de Radomiro Tomic y que apoya en el Congreso Nacional la investidura de Allende como presidente de la República, y también una parte, un sector anticomunista encabezado por Frei, que será el que desde el año 70 participa en la conspiración para impedir primero que Allende sea presidente y después el bloque que arma la confluencia con la derecha a partir del año 71 frente a Salvador Allende, el que desarrolla la estrategia de guerra de guerrillas en el Congreso Nacional, en las calles, con grupos también fascistas, toda la oposición a Allende, que fue exitosa porque lograron crear las condiciones para el golpe de Estado. Te quiero preguntar muchas cosas sobre los 1000 días de Allende, porque se han convertido, digamos, en una experiencia que ha servido muchas veces para justificar una cosa y su contraria, pero digamos una referencia para toda la izquierda mundial sobre las posibilidades de la política. Pero antes de entrar en cuestiones concretas, digamos, ¿cómo sintetizarías qué es lo que significaron esos 1000 días, esos 3 años de gobierno de Salvador Allende en Chile? Bueno, Allende gana las elecciones el 4 de septiembre del año 70, con el 36% de los votos. En el año 64 había sacado el 38,9%. Pensemos un candidato marxista, lo que significa eso en aquel mundo. Resultado de la votación. Por el senador Salvador Allende, 153 votos. Por el señor Jorge Alessandri, 35 votos. Con motivo de la votación producida, el Congreso Pleno proclama presidente de la República al ciudadano Salvador Allende Goza. Se levanta la sesión. Chile fue el único país occidental en la era de la Guerra Fría donde socialistas y comunistas, a partir del año 51 y hasta el golpe de Estado, casi un cuarto de siglo, confluyen en una coalición, una plataforma política que respalda a Salvador Allende elección tras elección, 4 veces, hasta que Allende gana las elecciones el año 70. La atención del mundo, en aquel mundo que veía la guerra de Vietnam, por ejemplo, se centra en Chile durante aquellos 3 años, durante aquellos 1000 días. Fue un experimento único en el siglo XX, donde con una propuesta democrática, dentro de la legalidad burguesa, como se decía en la época, avanzar hacia el socialismo. Hubo grandes conquistas, la nacionalización del cobre, el fin del latifundio con la reforma agraria, la participación de los trabajadores, la cultura con la editorial Quimantú, el movimiento obrero, la creación del área de propiedad social, pero también hubo una oposición muy fuerte, la guerra encubierta de Nixon y Kissinger contra el presidente Allende desde antes de que fuera presidente de la República, y la oposición insurreccional de la burguesía chilena, que no vaciló en recurrir a todo lo que tenía a su alcance para obstaculizar la acción de ese gobierno. Fue un proyecto esperanzador en un mundo que acababa de ver el aplastamiento de la primavera de Praga, que acababa de ver el Mayo francés, las protestas en Estados Unidos contra la guerra de Vietnam. En aquel mundo de los años 70, la experiencia chilena
fue un verdadero hito, pero que lamentablemente se encadena con la sucesión de golpes militares en América Latina, de nuevo tipo a partir del año 64 en Brasil y cerrando el ciclo del año 76 en Argentina, de instalar dictaduras militares inspiradas, entre comillas, en la doctrina de seguridad nacional, que buscan el exterminio de la izquierda. Esa apuesta del presidente Salvador Allende yo creo que se ha visto retomada en el siglo XXI por los gobiernos progresistas de América Latina, que entendieron que ahora sí, en un mundo que había dejado atrás la Guerra Fría, era posible avanzar por el mismo camino que el presidente Salvador Allende, y estos gobiernos han tenido grandes conquistas, aunque también dificultades que vemos ahora, y retrocesos y derrotas que hemos visto en Brasil y ahora vemos en Bolivia, ¿no? Te quiero preguntar, ¿cuáles son a tu juicio las claves fundamentales para entender la derrota de Allende en Chile? Es difícil, ¿no? Muchos hemos pensado, tú también, Pablo, durante años, ¿no?, de qué habría que haber hecho, ¿no? ¿Cuál fue? La propia izquierda chilena ha reflexionado de manera rigurosa durante años sobre eso. Evidentemente es una derrota que marca una generación, no solo en Chile, sino fuera de Chile, a la generación antifranquista en España. Claro. La marca profundamente, una derrota muy dolorosa por todo lo que vino después. Yo creo que entre los errores de la izquierda posiblemente estuvo, en el caso del presidente Allende, así lo expuse en mi biografía, haber mitificado el papel de las Fuerzas Armadas como una excepción en América Latina, ¿no? Allende habló una y mil veces de Fuerzas Armadas, las chilenas, diferentes a las de América Latina, profesionales, constitucionalistas, democráticas. No dimensionó del todo lo que significaba el contexto de la Guerra Fría y la supeditación de esas Fuerzas Armadas chilenas desde el año 47-48 a Estados Unidos en materia de logística, de ideología, de entrenamiento, de adoctrinamiento durante décadas. Es verdad que hubo oficiales, incluso generales, leales a la Constitución en Chile, fueron marginados en agosto del año 73 por distintas causas, y cuando asume Augusto Pinochet la jefatura de ejército, él es la figura clave en las Fuerzas Armadas y con su traición lleva a la derrota al gobierno de la Unidad Popular. También tenemos que reconocer que la izquierda chilena, que fue muy plural y muy heterogénea, y eso ayudó a la victoria del año 70, estaba dividida en dos almas, ¿no? Un alma pragmática, encarnada por el presidente Allende, el Partido Comunista y otros sectores que buscaban un entendimiento con la democracia cristiana que implicaría cesiones en el programa, y un alma revolucionaria, ultraizquierdista, entre comillas, llamada así en la época, que apostaba por avanzar sin transar, por no conciliar con los enemigos de clase, por incluso retóricamente buscar el enfrentamiento. Había sectores que, mientras el presidente Allende y el Partido Comunista hablaban de no a la guerra civil, había sectores de la izquierda que decían a ganar la guerra civil, ¿no? Sí, sí. Bueno, todo eso es parte de una derrota muy, muy dolorosa que marcó a mucha gente y, por supuesto, marcó al pueblo de Chile. Hablabas de las divisiones dentro de la izquierda en el propio proceso, de los sectores, digamos, revolucionarios que planteaban la necesidad de una vía militar al socialismo como una de las consecuencias también del resultado de Chile, pero que se daba dentro del propio movimiento, entre los que planteaban hay que ganar una guerra civil, y los sectores más pragmáticos, pero hay al mismo tiempo más elementos de experimentación, como el intento de configurar contrapoderes sociales
que implicaran dotar a los sectores populares de poder político más allá del Estado, y al mismo tiempo Chile irradia hacia afuera diferentes estrategias. El compromiso histórico de Berlinguer no se entendería sin la experiencia chilena, algunos planteamientos que vienen después de la derrota que dicen esto solamente tiene sentido hacerlo por la vía cubana porque si no te van a derrotar, o por el contrario los que dicen no, lo de Chile lo que prueba es que hay que transar con otro tipo de sectores porque si no acaban contigo. Te quiero preguntar, digamos, por la influencia de esos debates en la izquierda latinoamericana y también en la izquierda europea. Claro. A finales de septiembre del año 73, Enrico Berlinguer publica en Rinascita, la revista teórica del PC italiano, 2 artículos, las lecciones de Chile. Han llegado rápidamente a Europa las noticias del golpe de Estado y lo que está pasando, porque hay periodistas europeos y norteamericanos en Chile desde el 21 de septiembre, y llegan los primeros refugiados. Sale la familia del presidente Allende, empiezan a llegar a Italia en el caso de Berlinguer, ¿verdad? Y saben muy bien lo que ha pasado. ¿Qué dirá Berlinguer? Hay que buscar un compromiso histórico con el sector progresista de la democracia cristiana italiana para crear un gobierno ampliamente mayoritario que en el marco de Europa occidental permita el avance hacia el socialismo. El principal motivo de ataque, de agresión de Estados Unidos al Chile de Allende no fue la nacionalización de empresas norteamericanas en la minería del cobre, por ejemplo, sino era el peligro que para Estados Unidos en el mundo de la Guerra Fría representaba el ejemplo chileno. En países como Francia o Italia, claves en el orden del mundo de la Guerra Fría en Europa, evidentemente, la irradiación del ejemplo chileno era muy peligroso porque podía romper los equilibrios en Europa, ¿no? Por eso Estados Unidos se opuso tanto a Allende, principalmente, ¿no? Bueno, está todo ese debate que plantea Berlinguer, que llevará al eurocomunismo en el año 76, 77, y en América Latina, efectivamente, lo que comentabas, ¿no? Y en sectores también de la izquierda radicalizada europea, Chile es la demostración de que ese bien intencionado proyecto es imposible, ¿no? Es un debate interminable, porque efectivamente, para avanzar hacia el socialismo, en los marcos de la democracia, del orden político institucional establecido, la otra parte tiene que aceptar que esa opción sea posible, ¿no? Y en el caso de Chile se demostró claramente que la derecha desde el primer momento y luego la democracia cristiana y los grandes grupos económicos, la burguesía como clase social, aplaude el golpe de Estado. Cuando tú lees entrevistas a los economistas de los Chicago Boys que dicen que sintieron un gran alivio cuando ven el bombardeo del Palacio de la Moneda, te estremeces, ¿no? Chile was a case in which a military regime headed by Pinochet was willing to switch the organization of the economy from a top-down to a bottom-up performance, and in that process a group of people who had been trained at the University of Chicago in the Department of Economics, who came to be called the Chicago Boys, played a major role in designing and implementing the economic reforms. Es un proyecto difícil porque obviamente era una propuesta de socialismo claramente en el mundo de aquella época. Los gobiernos que han venido después en América Latina tenían un discurso mucho más interclasista, no era una propuesta de socialismo, los esquemas del siglo XX, aunque se teorizó el socialismo del siglo XXI, ¿verdad? Pero es un debate interminable, lo fue en el siglo XX y lo será siempre. Lo importante es rescatar del proyecto político que encarnó Salvador Allende la voluntad democrática de congregar, como quiso Allende, a la mayoría de la sociedad para avanzar a una sociedad mucho más justa, una sociedad que él llamó socialista, con pleno respeto a los derechos humanos, a las libertades ciudadanas. Ese proyecto está vigente y eso explica también que la figura de Allende tenga la vigencia que tiene en el siglo XXI, que sea recordada permanentemente como un referente político para millones de personas. El golpe de Pinochet, digamos que instaura un modelo doble. Por una parte, el golpe de Estado como vía, digamos, de recuperación del poder de las élites oligárquicas del país, y al mismo tiempo tiene un elemento novedoso que también veremos en Argentina y en otros países, que es la aplicación de políticas neoliberales por la vía autoritaria, por la vía de la dictadura, que hacen de Chile una suerte de ejemplo en América Latina. Digamos, desde los Chicago Boys, cuando escriben El Muro, hasta después cuando se convierten en los directores de la política económica chilena, son
Castro y todos estos, los que señalan que Chile es el ejemplo de lo que hay que hacer en todos los países de América Latina y lo llegan a plantear como un ejemplo de éxito económico. Así es. Es interesante, Pablo, cómo muchas veces en Chile, pero también fuera de Chile, se hace una visión de la dictadura dual, ambivalente. Es decir, por una parte dicen, bueno, efectivamente, nadie puede negar que la dictadura de Pinochet violó los derechos humanos, cometió crímenes espantosos, pero es verdad, dicen muchas voces, que sentó con ese modelo neoliberal que se anticipa al tiempo de la historia, a Reagan, a Thatcher, las bases para que hoy Chile sea el modelo, ¿no? Lo que está derrumbando estos días se ha dicho durante años, ¿no? Pero estas personas olvidan una cosa, que cuando Pinochet da la orden de poner en marcha como un tratamiento de shock el modelo neoliberal en Chile, abril del año 75, él convoca al Palacio Presidencial de Viña del Mar, a Cerro Castillo, convoca a los economistas que ya le asesoraban en el gobierno, a los economistas neoliberales, y convoca también a los mandos de la DINA, del aparato represivo de la dictadura, que tiene asesores económicos, y están ahí los responsables de las torturas más atroces, de la desaparición forzada de personas, del exterminio de la izquierda, están junto con los economistas neoliberales. No se puede separar la represión de Pinochet de ese modelo que solo se podía imponer en dictadura, porque fíjate que en el año 70 esos economistas ya asesoran al candidato a la derecha, Jorge Alessandri, expresidente del país, y la propia derecha chilena les dijo que era un proyecto muy radical, que ellos lo desechaban porque no iban a poder ganar las elecciones con ese proyecto. Los economistas chilenos sabían el impacto que iba a tener ese programa neoliberal en el pueblo chileno. Hambre, desempleo, salarios verdaderamente de miseria, lo sabían, y a pesar de eso, lo sabía Arnold Harberger, que asesoró a Pinochet, Milton Friedman, y a pesar de eso lo implementaron. Vino a finales de los 70 la privatización de las pensiones, de la sanidad, las leyes laborales antisindicales, todo ese modelo perfecto para la élite, muy perjudicial para las grandes mayorías, que ha sido presentado hasta hace un mes y medio como el modelo para América Latina. Chile era el ejemplo, el oasis, dijo el presidente Piñera a principios de octubre, en un subcontinente siempre azotado por la inestabilidad, por las turbulencias. Bueno, es un modelo muy injusto, que viene de la época de Pinochet, que fue mantenido por los gobiernos en democracia, con la excepción de la presidenta Bachelet, que en el segundo mandato intenta hacer transformaciones estructurales, y que ha llevado a una sociedad profundamente desigual, donde no hay derechos sociales y donde la vida de las grandes mayorías es muy precaria. Efectivamente, es una sociedad, un modelo económico perfecto para las empresas transnacionales, para las élites, que tienen grandes beneficios. Te quiero preguntar, partiendo de una película que se ha convertido en un mito de la comunicación política, pero que también traslada un enorme pesimismo y desencanto sobre la situación de Chile. O sea, es una película en la que se ve a la izquierda absolutamente derrotada e incapaz de construir un discurso que tenga el más mínimo peso social, y tienen que entregar a un publicista las claves de diseño de una campaña electoral. El final de la película es durísimo, o sea, cuando vemos como la absoluta implantación del neoliberalismo, cuando llegan los helicópteros para grabar un spot publicitario en la azotea de un edificio. Y digamos es el momento, después del referéndum del no, en el que se construye la famosa transición pactada, que yo creo que tiene como consecuencia pues, la plasmación de la derrota de un proyecto de transformación del país, en el que las diferentes expresiones políticas, tanto las post-pinochetistas como lo que representará de alguna manera la concertación, que es verdad que hace intentos, pero que seguramente fracasa, bueno, pues plantean el escenario de un país en el que los sectores sociales han sido derrotados para mucho tiempo. Sí, la transición chilena parte con la derrota de Pinochet en el plebiscito, de eso se hizo la película No de Larraín, ¿verdad?, con Gael García Bernal. Es una visión un poco exagerada, es decir, Pinochet no pierde por una campaña publicitaria y porque además la de Pinochet fue pésima, ¿no? Pierde porque había habido una gran movilización desde el año 83 que llevó a ese triunfo en las urnas, que Pinochet intenta desconocer esa madrugada con una especie de autogolpe, pero los miembros de la Junta no se lo permiten, ¿no? Es verdad que los asesores del dictador y el propio Pinochet fueron muy hábiles en preparar la transición, lo que ellos llaman una retirada ordenada. Pinochet pierde el 5 de octubre del 88 y tardará un año y medio en dejar el poder después de que el candidato a la dictadura pierda las elecciones presidenciales en marzo del año 90. Ahí se instalan lo que se llamó las leyes de amarre,
Y ahí le hacen senador vitalicio y todo eso. Claro, eso estaba en la Constitución. Pinochet siguió como jefe del ejército hasta el año 98. Es verdad que hacer la transición es más fácil hacer la transición con el dictador muerto, como en España, claro. que con el dictador vivo. Eso no se puede desconocer. Pinochet sigue hasta el año 98 como jefe de ejército, después será senador vitalicio hasta que tiene que renunciar tras volver de Londres. Es una transición que se caracteriza porque las élites de la concertación, principalmente del Partido Socialista de Chile y de la democracia cristiana, asumen el modelo económico que habían repudiado durante la dictadura. Claro. Es también el momento después de la caída del muro, donde el discurso neoliberal era hegemónico en el mundo, ¿no? Nadie se podía plantear una política mucho más diferente que aquella, es verdad, pero lo asumen acríticamente, lo asumen como lo mejor para Chile. Empiezan, y es curioso cómo Pinochet, y lo dice el sociólogo chileno Tomás Mulián, pasa de ser el dictador a ser el patriarca de la transición para esas élites. Son élites que se relacionan con él y les fascina un poco la figura de Pinochet. Se instala una impunidad casi absoluta. Está el informe Rettig, que aquí no tenemos en España, que da cuenta de los crímenes de la dictadura, reconocido por todos los sectores, salvo por los militares y por Pinochet, pero ampliamente instala una visión de Estado de que es verdad que la dictadura violó los derechos humanos, pero a veces el azar interviene en la historia y todo cambia cuando Pinochet viaja a Londres, ¿no? Pasó lo que sabemos, ¿verdad? Es detenido a petición del juez Garzón. En mi biografía Pinochet cuento todo aquello a partir de los papeles de la diplomacia chilena. Es muy interesante todo ese periodo visto desde la diplomacia chilena, y eso cambia la transición en Chile. Hay ya querellas en Chile contra Pinochet por los crímenes de la dictadura, la primera presentada por el Partido Comunista de Chile el 12 de enero del año 98, y cuando él vuelve, el exdictador vuelve a Chile en marzo del año 2000, tendrán que enfrentarse a una catarata de querellas que harán que muera el año 2006 procesado por crímenes de la dictadura y también por el tema de sus cuentas bancarias en el exterior. Su figura se derrumba hasta hace muy poco, que ahora hay como un retorno a la figura de Pinochet en medio de esta ola reaccionaria mundial de los Bolsonaro y los Trump, pero efectivamente lo que cambia la transición chilena fue un hecho afortunado. La lucha incansable del movimiento de derechos humanos en Chile, la presentación de la querella en Madrid por Joan Garcés y el retorno a la detención en Londres y el retorno cambia la transición, pero lo que no se toca es el modelo económico hasta el día de hoy. Te quiero preguntar por la política de justicia y reparación en Chile, que a pesar de los pesares, a pesar de que, digamos, los golpistas siguen manteniendo espacios de poder determinantes, Chile tiene muchas cosas que decir a España en lo que se refiere a justicia y reparación. Sí, es un tema muy interesante, ¿no? Normalmente los españoles vamos a América Latina y nos encanta dar lecciones como europeos de lo que habría que hacer, ¿no? Pero en este caso tendrían que venir los chilenos a España a decirnos lo que habría que hacer, ¿no? Tienen un museo de la memoria verdaderamente impresionante, construido por la presidenta Michelle Bachelet el año 2010. Cuando estuvo Pedro Sánchez en agosto del año pasado en Chile, comentó que quisiera hacer algo similar en España. No me puedo imaginar lo que pasaría a este país si el gobierno se planteara hacer eso, ¿no? El debate que habría y las reacciones en la derecha, ¿no? Bueno, efectivamente ha habido un avance muy fuerte en la lucha contra la impunidad. Son decenas de oficiales condenados que están en la cárcel por los crímenes más atroces. Los principales represores de la dictadura de Pinochet están en la cárcel. Es fruto de casi medio siglo de lucha contra la impunidad, y esa es otra de las diferencias con la transición en España y con la lucha antifranquista en España. Aquí no teníamos un movimiento de derechos humanos formado como en Chile, ¿no? Es realmente difícil pensarlo, pero es así, como no lo había, ¿no? En Chile sí lo hubo, fue clave en la derrota de Pinochet en el plebiscito, fue clave que jamás bajaron la demanda de verdad y justicia, y eso ha llevado a que no solo el Museo de la Memoria y no solo las condenas, sino que de norte a sur, del extremo norte al extremo sur de Chile, hay decenas de memoriales en el espacio público. Pinochet decidió ser enterrado, que le enterraran en una capilla de una de sus casas en el litoral, ¿no? No quiso exponerse a estar en el espacio público. Y cuando ha habido en Chile algún intento por cuestionar que la dictadura cometió crímenes de lesa humanidad, por impugnar los juicios contra los represores, ha habido un clamor social, como pasó hace un año y medio, en defensa de las propuestas de verdad, justicia y reparación. No han llegado a los puntos de Argentina, donde se ha avanzado aún más,
pero el caso de Chile da muchas lecciones muy interesantes para lo que habría que hacer en España. En Chile, cuando hablamos de sanidad o cuando hablamos de jubilación o cuando hablamos de tasas universitarias y derecho a la educación, pues vemos claramente las consecuencias de la aplicación de políticas neoliberales que han dejado los derechos sociales en una posición muy maltrecha. ¿Quién se iba a imaginar que la subida del billete de metro en Santiago de Chile desencadenara una ola de movilizaciones sin precedentes que, digamos, han puesto sobre la mesa, bueno, buena parte de las contradicciones de la aplicación de ese modelo? ¿Cómo hay que entender? Porque todos nos preguntamos qué ha pasado en Chile, incluso nuestros compañeros, cuando hablábamos con amigos del Frente Amplio, del Partido Comunista de Chile, nos decían, no nos lo esperábamos, que retenía algo que recordaba el 15M, que fue algo que pilló a la izquierda española sin entender qué es lo que estaba ocurriendo. Y algo parecido ha ocurrido en Chile con esto. ¿Cómo interpretas la ola de movilizaciones que se ha producido? Yo estuve allá en septiembre presentando mi biografía de Pinochet, aquello era una balsa de aceite, calma chicha, ¿no? Nada hacía prever este estallido, esta rebelión social. Ha sido lo de la subida del billete de metro, 30 céntimos, 30 pesos, perdón, ha sido la gota que ha colmado el vaso, ¿no? Por tantos años de injusticias, de un modelo profundamente injusto, ¿no? Pensemos que en materia de pensiones, que el ejemplo de lo que quisieran imponer en España algunos sectores, la pensión media en Chile no llega a los 200 euros y Santiago de Chile el coste de la vida es como Madrid. Las personas no se pueden jubilar. Los profesores de la universidad dan clases hasta los 85 años, porque si se jubilan tienen una vida de miseria, ¿no? Los salarios de los trabajadores son muy bajos, la sanidad pública es muy precaria, el sistema de impuestos es muy regresivo. Todo está muy bien armado para crear un modelo de sociedad donde no se reconoce ningún derecho social. No hay un discurso de los derechos sociales. El Estado es un Estado subsidiario, definido así por la Constitución del año 80 de Pinochet, y frente a eso, frente a ese modelo que impone una vida precaria para la mayor parte de los chilenos, ha habido esta rebelión social con manifestaciones tremendamente masivas, pacíficas, también con hechos de vandalismo y de violencia irracional de sectores que nadie sabe quiénes son, pero movilizaciones muy importantes que han puesto al gobierno de Piñera contra las cuerdas. Y además una gestión por parte del gobierno verdaderamente increíble, ¿no? En términos de comunicación política, algo impactante. Piñera habló, estamos en guerra, a los 2 días del estallido social, tuvo que pedir perdón. Su esposa, la primera dama, habló de que estamos frente a una invasión alienígena. Así ven las élites chilenas al pueblo en las calles como alienígenas, como una invasión alienígena, ¿no? Algo impactante. Una represión atroz. Pensemos que hay casi 300 personas que han perdido la visión en al menos uno de los ojos, ¿no? Por el tipo de armamento que disparan carabineros, miles de detenidos, todo tipo de cuestionamientos a la actuación de la policía. El gobierno de Piñera sacó a los militares a la calle la primera semana con la declaración del estado de emergencia. Una situación caótica, imprevista en el país que se presentaba como modelo para América Latina. Ahora las movilizaciones no decaen, ya es un mes y medio, y en el horizonte se abre un proceso constituyente. Por primera vez en la historia de Chile la Constitución será debatida y aprobada democráticamente a partir del proceso que se abre en abril del año próximo y que durará prácticamente 2 años. Un proceso de incertidumbres porque la derecha ha logrado instalar en la preparación del trabajo constituyente que cualquier contenido de la Constitución, para ser aprobado, tiene que tener al menos el apoyo de 1/3 de la Asamblea Constituyente, ¿no? Por tanto, intentan proteger así el modelo neoliberal, pero en un escenario con una demanda, la demanda democrática más importante en Chile de los últimos años, que era una Asamblea Constituyente. Bueno, ahí el pueblo chileno tendrá que dar la batalla política y social para crear una Constitución que supere, que desate el modelo neoliberal, que está muy bien atornillado, y crear un modelo de Estado social que es claramente lo que Chile, la principal deficiencia del Chile de hoy. Te quiero preguntar por el papel del ejército, porque las movilizaciones, digamos, han devuelto la actualidad del papel político, no solo en el control del orden público y la represión abierta en Chile. Hemos visto vídeos en los que la gente, cuando es detenida por los militares, grita su nombre para que alguien anote, porque se han producido casos de
denuncias de desapariciones y el ejército dice que no sabe nada. ¿Cuál puede ser en este proceso, cuando además se abre un escenario constituyente, el papel del ejército chileno? Bueno, el ejército chileno y la policía militarizada, los carabineros, están en los últimos años en Chile expuestos a revelaciones muy graves de corrupción dentro de las instituciones. Están muy cuestionados por casos de corrupción que han afectado a la cúpula tanto del ejército como de carabineros. Es sobre todo carabineros, porque el ejército estuvo la primera semana y se retiró a los cuarteles tras el fin del estado de emergencia. Carabineros es el cuerpo más cuestionado por una violencia irracional de disparar contra su propio pueblo y de ese grado de violencia y de represión que hemos visto que ha llevado a cotas de represión mucho mayores de los que pasa en Palestina, ¿no? Se han comparado con la represión israelí en Palestina, es mucho más violenta todavía en el Chile de hoy, de fuerzas policiales y militares contra su propio pueblo. Nos habían contado que desde la transición había habido un avance de democratización en los institutos armados en Chile, programas de derechos humanos, de superación de unas fuerzas armadas atadas a la dictadura, de relevo democrático en el cuerpo de generales, etc., ¿no? Pero realmente, cuando uno ve lo que hemos visto esas semanas, bueno, es una violencia impactante, ¿no? Y ahí hay una tarea de democratización en el horizonte de Chile. Yo recuerdo cuando viendo en televisión que en las movilizaciones de los independentistas en Barcelona iban a poner en marcha un carro lanzaguas, lo contaban por televisión con una gran sorpresa, ¿no? Bueno, en Chile lo de los carros lanzaguas no es ninguna noticia, ¿no? Y el grado de brutalidad de la policía es espantoso. Ahí hay una gran tarea democrática que dejen de mirar al pueblo, a su propio pueblo como el enemigo. Estamos llegando al final, pasamos a la rueda de reconocimiento. Yo lanzo algunos nombres propios y en 3 o 4 frases me los defines. Empiezo por Miguel Enríquez. Bueno, un joven revolucionario, médico chileno, del que tuve el placer de escribir su biografía hace 5 años, una persona muy inteligente, muy preparada políticamente, que encabezó el movimiento de izquierda revolucionaria, el MIR, fue nominado secretario general, elegido secretario general con 23 años. Y Miguel muere con 30 años solo, el 5 de octubre del 74, enfrentándose a las fuerzas de la dictadura de Pinochet, protegiendo a su compañera Carmen Castillo, que estaba embarazada. Es el símbolo de la resistencia en Chile contra la dictadura, ¿no? Un joven muy valiente que dirigió un partido pequeño, que sin ser parte de la Unidad Popular, bueno, contribuyó a ese proceso revolucionario. También con deficiencias que se pueden buscar en otros sectores de la izquierda, pero un joven que dio su vida luchando por derribar a la dictadura de Pinochet. Pablo Neruda. Bueno, otro de mis biografiados, ¿verdad? Un gran poeta, uno de los grandes poetas del siglo XX, un militante comunista ejemplar, la persona que encabezó la operación para llevar en el año 39 a Chile a más de 2.000 republicanos refugiados en el Winnipeg, en el barco Winnipeg que llegó a Valparaíso en septiembre del 39, senador comunista, acompañó a Allende en las campañas presidenciales, embajador de la Unidad Popular en Francia, amigo de los grandes poetas españoles del siglo XX, hermano de García Lorca, una persona que llega a Madrid como diplomático el año 34 y que se convierte aquí en comunista, en antifascista. Su libro En España en el corazón es memorable, es un homenaje a la República Española, al pueblo de España que resistía contra las tropas sublevadas de Franco y apoyadas por Hitler y Mussolini. Siempre, como a cualquier ser humano, se le podrán buscar defectos, aspectos criticables en su biografía, pero fue un gran poeta, un gran militante político, y su muerte, su funeral, su muerte que aún hoy se investiga por la justicia chilena para saber si fue asesinado por la dictadura de Pinochet, y su funeral el 25 de septiembre del año 73, que fue el primer acto político contra la dictadura de Pinochet. Una persona que, si la humanidad sobrevive, sus versos se seguirán leyendo durante siglos. Henry Kissinger. Bueno, una persona de una frialdad y un cinismo político
incalculable, responsable de crímenes en Vietnam, de crímenes en Chile, cerebro de la política exterior de Nixon, de una política exterior en defensa de los intereses más retrógrados de Estados Unidos, uno de los generales civiles de golpe de Estado en Chile. Ni él ni Nixon quisieron aceptar la voluntad democrática del pueblo de Chile de avanzar hacia un socialismo en democracia, e hicieron todo lo posible por contribuir, por apoyar a los sectores que en Chile conspiraban para provocar el golpe de Estado que finalmente dio Pinochet. Milton Friedman. Bueno, Premio Nobel de Economía, también como Kissinger, que fue Premio Nobel de la Paz el año 73, economista que representa las políticas más antisociales. Estaba en Chile en marzo del año 75, se reúne con Pinochet el 21 de marzo de aquel año y le recomienda el plan de shock que implementaron los Chicago Boys, sus alumnos en la Escuela de Economía de la Universidad de Chicago. Recuerdo cuando le dieron el premio Nobel el año 76 de Economía, después del asesinato de Letelier en Washington, la gente en Suecia le gritaba: ¿y Chile? ¿Qué pasa con Chile? Le persiguió siempre a Friedman su connivencia con Pinochet. Y la demostración de que la economía puede ser una ciencia al servicio de la opresión de los pueblos. Michelle Bachelet. La primera presidenta en Chile que después del fin de la dictadura se atrevió a cuestionar el modelo económico neoliberal. Tuve la oportunidad de entrevistarla en La Moneda en noviembre del año 2016, en una entrevista que publicó el diario El Mundo, y realmente su segundo gobierno intentó abrir un camino nuevo para Chile. Amplió la alianza política del Partido Comunista y sectores de izquierda y cuestionó, por ejemplo, el tema de que Chile tenga la educación más superior, más cara de América Latina. Abrió vías para la gratuidad de la enseñanza superior, intentó una reforma de los impuestos. Es una persona que además, con una historia familiar muy hermosa. Su padre, el general Alberto Bachelet, general de la Fuerza Aérea, colaboró, designado por sustitución con el presidente Allende, y su madre, doña Ángela Geria, que he tenido el gusto de conocer, fue una persona muy importante de la defensa de los derechos humanos y una persona de izquierdas. Michelle Bachelet ahora es la responsable de Naciones Unidas, del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y ella dejó el recuerdo en Chile, yo creo, de ser la primera mandataria que se atrevió a cuestionar el modelo de Pinochet. Sebastián Piñeira. Bueno, representante de la derecha chilena, el único, está ahora en su segundo mandato. Él viene de una familia demócrata cristiana, votó en contra de Pinochet en el plebiscito del año 88, pertenecería por tanto al sector más liberal de la derecha chilena. Sin embargo, sus apoyos políticos son la derecha más dura. El ministro de Interior, hasta que lo releva en medio de la crisis, venía del sector pinochetista de la derecha chilena, representa la opción por el continuismo del modelo económico neoliberal. La derecha en Chile es muy dura. Fíjate, Pablo, que cuando hace un par de años estuvo allí Mario Vargas Llosa, gran amigo de Piñera, él defendió la ley del aborto que la presidenta Bachelet y la ministra de la Mujer de Chile, Claudia Pascual, nieta de refugiados republicanos españoles, intentaban, y que finalmente se fue aprobada. Y Vargas Llosa habló de esa derecha cavernaria que en Chile se oponía a la ley del aborto, ¿no? Es una derecha muy retrógrada que tiene su raíz fundacional en la lucha revolucionaria contra el gobierno de la Unidad Popular. De ahí viene la derecha chilena que gobierna hoy el país democráticamente, elegida el presidente Piñera hace 2 años, pero que es una derecha muy autoritaria todavía hoy, lo estamos comprobando estos días, y Piñera es un presidente que está políticamente acabado. Le quedan más de 2 años de mandato y está intentando sobrevivir a esta ola de protestas y de movilizaciones democráticas. Baltasar Garzón. Bueno, una persona que contribuyó de manera decisiva a cambiar la historia de Chile cuando la tarde del 16 de octubre del año 98 firma la orden de detención internacional que llegó a Scotland Yard horas después y que lleva a la detención de Pinochet aquella noche en la London Clinic. Aquello fue muy importante para el avance de la conciencia universal de que los crímenes contra la humanidad no pueden prescribir y no pueden ser amnistiados. Un juez que intentó impugnar la impunidad de los crímenes franquistas en España, que por eso fue marginado, y una persona que, bueno,
Importante hoy también con el Grupo de Puebla para América Latina. Ayer escribí un artículo en el diario El País hablando de Simón Bolívar y del proceso, de lo que está pasando en América Latina. Él ha hecho una aportación muy importante para Chile y yo creo que también para otros países de América Latina. Solamente nos queda ya el cuestionario. Un libro que no sea uno de los tuyos que recomendarías a cualquiera que quisiera saber sobre Chile. Bueno, Chile actual, Anatomía de un mito, de Tomás Mulián, es un libro emblemático porque se publicó en el año 97, se sigue reeditando y es el libro que desnuda la transición chilena cuando esto estaba en su momento más álgido y que habla de bueno, los compromisos entre las élites de la concertación y la dictadura de Pinochet. También ahora, por ejemplo, los libros de Gabriel Salazar, los libros de periodistas como Juan Cristóbal Peña, Mauricio Weibel, que es el periodista que ha revelado en Chile la corrupción en el ejército y en el cuerpo de carabineros, serían libros que yo recomendaría. ¿Una película? Sobre Chile. Bueno, ahora se va a estrenar en España Araña, la película de Andrés Wood. Muchos de las personas que nos ven lo recordarán por Machúcula, una película maravillosa que en España fue muy vista, por su película Violeta se fue a los cielos, sobre Violeta Parra. Araña es una película que nos habla del grupo fascista Patria y Libertad, que operó contra el gobierno de Salvador Allende, y cómo aquellos vínculos llegan hasta el Chile de hoy, y cómo se ve en el Chile de hoy aquella lucha insurreccional contra el gobierno del presidente Allende. Y por último, una canción, digamos, que te despierte los sentimientos hacia Chile. Bueno, Víctor Jara, ¿verdad? Yo creo que es conmovedor cómo en estas protestas ciudadanas en Chile, sobre todo su canción El derecho a vivir en paz, que la Fundación Víctor Jara, lo pueden ver en la página web, ha liberado los derechos de ese disco. Se puede descargar libremente el disco que Víctor dedicó a Ho Chi Minh y al pueblo de Vietnam en los años 70, ¿verdad? Esa canción forma parte de nuestras vidas, las canciones de Víctor, de Violeta Parra, también cantantes más recientes como Ana Tijoux, por ejemplo. Ana Tijoux, que ha hecho una cosa con los chicos del maíz. Pues ya solamente me queda pedirte que cojas con la mano izquierda la taza de la tuerca y mirando a esa cámara brindes por lo que quieras. Bueno, ahora el pueblo chileno, al que nos sentimos muy unidos, ¿verdad?, está luchando por conquistar un futuro mejor. Hay un modelo que impera desde los años 70, impuesto por Pinochet, profundamente injusto, que en la vida cotidiana de las personas tiene repercusiones muy graves: precariedad, un horizonte de inseguridad ante las pensiones. Millones de jóvenes están endeudados por tener que haberse pagado las carreras universitarias con créditos bancarios. Bueno, ojalá el pueblo chileno encuentre esas alamedas de las que nos habló el presidente Allende. Muchísimas gracias. Gracias.